Padre Santo, hoy estamos aquí, Señor Jesús, y venimos con nuestras cargas, con nuestros dolores, Padre Santo, esperando que seas tú el único que nos reconforte cada día, Padre. Hoy, Señor Jesús, venimos así tal como somos, Padre Santo, sabiendo que tú nos perfeccionas, Señor Jesús. Hoy queremos darte la mejor alabanza y la mejor adoración, Señor Padre. Y te pedimos que seas tú manifestándote en este lugar. Hoy te adoramos porque tú te mueves entre nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias solo a ti. Hoy te alabamos, Señor Jesús. Hoy te exaltamos. Vamos, con tus palmas. Que se escuche hasta el cielo nuestra adoración. Amén. Hoy te adoramos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo tú, tu alabanza. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo tú, que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Vamos, que se escuche. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Dale palmas al Rey, dale palmas. Hermano, no sé ustedes, pero una de las
de los mayores motivos para alabar a nuestro Señor Jesús es que hoy estamos aquí porque ese es su plan divino, porque Él ha permitido que hoy podamos acercarnos a Él, exaltarle y adorarle. Entonces yo creo que si tú estás aquí el día de hoy es por alguna razón, porque Dios lo tiene en sus planes, amén. Así que dile: aquí está mi vida, aquí estoy yo para alabarte, aquí te entrego todo lo que soy. Vamos con tus palmas, acompáñanos. Todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y como no he de cantar de Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. Y como no he de alabarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. Todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo viviré para alabarte. Iglesia, vamos, dilo. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo viviré para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, vamos, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Vamos, eleva tus palmas al Rey. Dile: Señor, estoy aquí para buscar de tu gracia, para buscar de tu amor, de tu misericordia, para envolverme en tu presencia cada día más. Solo tú llenas ese vacío. Solo tú das descanso a mi alma. Yo me humillo a ti para
para que seas glorificado. Solamente tú, solo tu adoración, adoración. Pues levanta tus manos. Vuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Vuelve este momento santo, no me quiero ir. Busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento. Lo siento por andar con sentimientos. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Perdóname. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Vuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo.
Vamos, ofrece adoración, ofrece tu mejor adoración. Tú eres suficiente para mí. Tú Mira eres tu corazón, suficiente. ya no voy alrededor, solo importas tú. No hay nadie Vamos, mayor que Dios, tú. tus hijos claman, tus hijos claman, una voz, una iglesia unida. Nadie más importante que tú, Jesús. Solo tú. Vamos, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz en oración. Contigo Él está lo buscando tengo que le adores, todo. está buscando que en medio de Cristo, todo sea tu alabanza, sea tu voz la que se escuche. Tú eres Una voz, mi vamos, plenitud. levanta nueva Tú canción a eres Él, mi levanta nueva adoración. Él lo merece, merece adoración. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Con tu presencia, Jesús. Te quiero Y no quiero nada más. No quiero nada más. Solo te quiero a ti, Señor. No quiero nada más. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Tú eres suficiente. Te quiero a ti. Escucha su voz. Él está aquí, está aquí, está aquí. Familia, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de que sigas conectado a esta transmisión. Y pues bueno, queremos presentarnos. Mi nombre es Eric y ella es mi esposa Diana y estamos contentos de platicar un momento contigo. Nos da mucho gusto que puedas estar juntamente con nosotros desde la comodidad de tu hogar. Sabemos que por cuestiones de seguridad no has podido estar aquí con nosotros, pero queremos que sepas que te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y que desde ahí donde estás puedes ser parte de todo lo que está pasando aquí en Casa Pajiel. Claro que sí, como familia, como iglesia hemos atravesado por diferentes situaciones, enfermedad, escasez, pero en medio de todo el Señor se ha movido con su poder y ha provisto para cada uno de nosotros y nuestras familias. Así que queremos compartirte esto y animarte a que sigas siendo generoso. Esa es una cualidad de la iglesia Pajiel.
Claro, es parte de nuestra cultura. El Señor ha puesto en nuestros corazones el ser generoso para con nuestros hermanos, para con la gente que está allá afuera y sobre todo para con nuestra iglesia. Sabemos que, como menciona Eric, las circunstancias que nos rodean no son un freno para que esa cultura y ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones de poder dar no se ha quitado. Así que te invitamos y te animamos a que ahí donde estás le creas al Señor juntamente con nosotros para que podamos dar aún más de lo que nosotros recibimos. Así es, así que te dejamos con toda la información estará a continuación para que tú puedas aprovechar esta oportunidad de ser alguien generoso. Sabemos que el Señor se puede mover a través de tu generosidad y sobre todo de la fe, que por medio de ella nosotros podemos tocar el corazón de Dios y llegar a mucho más lejos de lo que antes llegamos. Así que pon atención a la siguiente información, te enviamos un abrazo y Dios te bendiga. Antes de que se siente, por favor, gire nuevamente sobre su propio eje, dele un abrazo de bienvenida a las personas que están con nosotros y dígale: oh, qué gusto de volverte a ver. No me sale otra palabra más que esa. Oh, qué gusto de volverte a ver. Dile, estuvimos orando por ti y nos da mucho gusto de que estés aquí en este lugar tan hermoso. Y está hermoso porque tú estás aquí. Dios es bueno y es tan maravilloso, amén. Amados, les ruego que sigamos observando aquí nuestro protocolo de seguridad. Nadie se quita el cubreboca. A ver, voltea a ver a alguien y dile: por amor a ti no me voy a quitar el cubreboca. Voltea a verlo al que está a la izquierda. Nadie al de la derecha, todos al de la izquierda. No, pues cómo se van a ver, ¿verdad? Dile: ¿sabes que yo oro por ti porque mi pastor me enseñó que debo de cuidarte? Dile: ¿sabes que yo tengo palabra para ti porque mi pastor me enseñó que debo de cuidarte? Y dile: Dios puso amor en mi vida por ti. ¿Se lo estás diciendo? Dile: por eso no me quito el cubreboca, porque te amo. Por eso me lavo mis manitas con agua y con jabón y no soy familiar de ping-pong, ping-pong, ping-pong. Es porque te amo. Amén. El pastor, porque es un desentendido, por eso se quita el cubreboca. Porque tengo que estar predicando, hablando, y de por sí, antes mi mamá me decía que solamente ella me entendía. Y yo creo que sí, porque todos me ponían mucha atención, no entendían lo que decía. Y luego con el cubreboca, imagínese usted, familia. Muy bien. Gracias a todos los que están aquí, bienvenidos. Hemos estado orando por ustedes y yo creo que somos un pueblo vencedor, victorioso. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino porque creo que la gloria de Dios se ha manifestado de una forma especial en tu vida y en mi vida. Y les he estado enseñando por el Espíritu Santo de Dios que no es motivo de enorgullecernos, no es motivo de sentirnos superhéroes, sino que es motivo de preocupación, porque a mayor bendición, mayor compromiso. Y entonces la pregunta es: papá, ¿por qué me dejaste aquí? Y yo creo que el Espíritu Santo va a mandar una bendición y una unción especial sobre tu vida, así como la que mandó sobre Eliseo. Aquellos Elías que hicieron la obra de Dios, la voluntad de Dios, ya partieron con el Señor, pero los que quedamos con una doble porción de su Espíritu, y doble porción significa doble compromiso. Amén. Así que siéntete vencedor, siéntete exitoso de parte de Dios en tu vida, pero también siéntete una persona que ha adquirido una doble responsabilidad para con Dios por las almas que están sin Cristo Jesús. Rodolfo,
ya que está por ahí, una de dos, ahí se queda o me cierra la puerta para que no me dé el brillo del... Prefirió cerrar la puerta, míralo. Entonces creo que el Señor nos está llevando cada vez a nuevos niveles y el resultado de lo que tú estás viendo en esta mañana es porque creo que Dios está con nosotros. Amén. Falta mucha familia en Cristo, pero veo caritas que hace tiempo no veíamos y déjenme decirles, hemos estado orando por ti. Y yo creo que Dios no se equivoca. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Amén. Entonces vamos a desarrollar el mensaje que viene escrito en la Biblia para ti y para mí, pero vamos a extraerlo como el pan espiritual que Dios tiene para nosotros. Comenzamos la semana pasada una serie que se llama Las Jornadas de David y estamos aprendiendo a través de este hombre de Dios el plan de Dios para tu vida y para mi vida. No estamos viendo el libro de historia, sino que estamos viendo la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos sumergimos en el mensaje que tiene la Escritura, indudablemente el Espíritu Santo extrae la porción que sencillamente aquí es tinta y papel y la convierte en el pan espiritual suficiente para que tú y yo podamos vivir la vida que Dios nos ha dado y sobre todo cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios Padre dio testimonio de David diciendo que él era un varón conforme a su corazón. Y decíamos la semana pasada, ¿quién es un varón o una mujer que es conforme al corazón de Dios? La misma Biblia, el Espíritu Santo siendo generoso con nosotros, no complicándonos la vida, luego nos explicaba que un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es aquel hombre y aquella mujer que hacen todo lo que Dios quiere que hagamos. Y veíamos también, mis amados, que muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia porque necesitamos. Y esa es una realidad que no podemos ocultar. La persona que está a tu izquierda, a tu derecha, enfrente de ti, aún mi propia vida que soy tu pastor, necesitamos milagros de parte de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos. De hecho, diariamente necesitamos la unción de Dios para poder salir adelante. Y entonces cuando venimos a este lugar o cuando estamos buscando al Señor en la intimidad, orando, comúnmente siempre pedimos al Señor que nos guíe en estas circunstancias. Pero la semana pasada aprendíamos que en esta unción, en este nuevo, y yo lo estoy llamando último mover del Espíritu Santo porque creo que la venida del Señor está cada vez más cerca, estábamos aprendiendo que nosotros no debemos de estar ensimismados, pensando solamente en nuestra necesidad, sino que a través de las jornadas de David aprendíamos que Dios nos decía, ocúpate de mi negocio y yo me voy a ocupar de tu vida. Y entonces el Señor nos decía, tienes que vivir en la jornada de Belén, tienes que aprender a ser casa de pan, no un mendigo que ande mendigando pan. Tienes que ser casa de pan, una persona que sepa cuidar, una persona que sepa alimentar, una persona que sepa proteger. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Porque para eso es la unción del Señor. Para eso es que el Señor nos ha dejado en este último mover. Porque tú te das cuenta ahorita, hay gente aquí que hay años que no veíamos, tiempo que no veíamos. Y estábamos hablando, la pastora Ceci predicó el sábado pasado un mensaje poderoso que decía, los que luchamos, estuvimos en la batalla, el Señor nos está dando recompensa. Pero hay gente que se quedó cuidando el bagaje. Y decía el rey David, tanto los que fueron a la batalla como los que se quedaron van a recibir también la bendición del botín. Y creo que muchas personas que se están ingresando, se están añadiendo por respuesta a la oración, tienen también el derecho de recibir el cobijo del Padre Celestial, la gracia del Espíritu Santo de Dios, amén. Y eso se debe, mi amado hermano, familia, a que tú estás entendiendo que nosotros debemos de cuidar, debemos de amar y debemos de alimentar a las ovejas. ¿Por qué? Porque eso es la orden del Padre. Y cuando el Padre ve que tú y yo estamos ocupados
ocupados en sus negocios, el Padre no duda en derramar la unción poderosa de su Espíritu Santo sobre tu vida, sobre su vida. No puedo quitar de mi mente las películas que he visto de David, que David, siendo un jovencito, se queda sorprendido nada más al ver que no lo espera, no lo pide, simplemente él está ocupado obedeciendo al Padre, y de pronto recibe una unción del poder, de la presencia de Dios, que lo hace ser el rey sobre la nación de Israel. Y así quiero ver caritas que ya no están ensimismadas, que están ocupadas en las cosas del Señor, y de pronto se sorprenden porque la casa ya llegó, porque el crédito ya está ahí autorizado. Se sorprenden porque los hijos ya llegaron, que de pronto se sorprenden porque empiezan a encontrar familia, porque empiezan a encontrar que Dios empieza a restituir lo que antes no podíamos lograr tomar o alcanzar por nuestra propia voluntad, porque nos cayó el 20. Se trata de darle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, sobre esa jornada de David, vamos a hablar la segunda jornada. Y la segunda jornada, mi amado hermano, se llama la segunda jornada de David, el palacio del rey. Se desarrolla, esa es la palabra, se desarrolla ahora en la vida de David, viviendo ni más ni menos que en el palacio del rey Saúl. Soy muy infantil. Siempre que estuve sacando esta enseñanza, Dios me la daba, siempre decía el palacio, y me salía del rey número. Pero no en el rey número 2, sino en el palacio del rey Saúl. Y la historia está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Como consecuencia, le atormentaba un espíritu malo ahora de parte de Dios. Y los criados de Saúl, al ver que Saúl estaba enfermo, le dijeron: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y puedas tener alivio. Versículo 17, Saúl respondió: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráigamelo. Entonces uno de los criados, una persona que había estado observando, una persona que había estado atenta al pueblo de Israel, dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más bello que puede declarar de las características de este hombre, dice: y Jehová estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Vamos a leer juntos este versículo, porque este versículo es clave. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número 1, sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios el Padre Celestial estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ahora, ¿recuerda usted? La semana pasada leímos que a estas alturas David ya había sido ungido como rey. Saúl no lo sabe, pero él está llamando al rey a vivir en el palacio. En el palacio del rey número 2, del rey Saúl. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y fíjate, Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Fíjate lo que hacía David en el palacio del rey. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Y qué sucedía? El espíritu malo se apartaba de él. No quiero copiarle la predicación a mi esposa, pero ¿cuántos a veces nos sentimos perseguidos por un espíritu malo? ¿Cuántos a veces nos sentimos con el problema en el matrimonio, que ya no podemos? En las finanzas, que ya no podemos. La educación con nuestros hijos, ya no podemos. Bueno, me veo al espejo y el que está enfrente me cae gordo.
Mis amados, déjenme decirles que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, dice la Escritura que el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿En qué se parece la vida de David con nosotros? En que también a ti y a mí Dios nos llamó. Y nos llamó ya no para estar en un lugar en donde huele a estiércol, en un lugar en donde se está en el anonimato, sino que ahora Dios nos llamó también para vivir dentro del reino. No pierdan los que traen la Biblia tradicional, pónganle ahí su separador, por favor. Y vayamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice: el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que si no te habías dado cuenta, estamos viviendo en mundos paralelos. Órale. Estamos viviendo líneas paralelas. Estás viviendo una línea natural en donde tú comúnmente ves tus compañeros de trabajo, ves tus compañeros de escuela, ves a tu familia, ves todo lo natural. Pero dice la Escritura que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ahora tú no solamente habitas en lo natural, sino que ahora tú eres contado como uno de los hijos de Dios. Y ahora tú estás viviendo dentro del reino de Dios establecido aquí en esta tierra, en donde Jesús es el Rey y Señor, y tú y yo somos los súbditos. Somos los que reconocemos el señorío de Cristo en esta tierra. Entonces, al igual que David, el Señor nos toma, nos extrae y nos hace vivir ahora dentro del palacio del Rey. ¿No te da gusto eso? Mira, yo pensé que ibas a saltar de alegría y como tienes bastante espacio le ibas a hacer ¡yujuy! Estamos viviendo en el palacio del Rey. Ahora, tus ojos naturales puedes decir: es que mi casita es de Infonavit, como el palacio del Rey. No te estoy hablando de lo natural. Te estoy hablando ahora de la vida espiritual que el Señor ha puesto en tu persona. Eres hijo de un rey y estás viviendo dentro del reino de los cielos. Por eso es que la gente a veces no te entiende y no te comprende, porque tu actuar es diferente. Las demás personas se someten al señorío de Satanás, pero tú te sometes al señorío de Cristo. A mi hija le tocó predicar el día de ayer también en la noche y la estaba escuchando. Y en uno de sus testimonios dice que entrando a la preparatoria virtual, luego los jóvenes empezaron a organizar ahí los muchachos de la prepa y a través del celular, ¿verdad?, para programar una salida. Y entonces mi hija inmediatamente les dice: no, yo no voy. Y una le preguntó: ¿y por qué no vas? Es que a mí no me gusta tomar, no me gusta bailar, no me gusta estar haciendo cosas que no convienen. Y entonces le dijeron: ¿cómo es posible que una niña a tu edad, ya saben que en la preparatoria se creen los dueños del mundo, ¿verdad? Y ¿qué es posible que a tu edad no tomes? Lo que no saben ellas es que mi hija vive en el reino de Dios. Tú vives en el reino de Dios. Tú no puedes compartir el reino de las tinieblas y el reino del mundo, porque eres hijo de Dios y vives dentro del reino de Dios. Entonces, mi amado, ¿cómo es que debemos de vivir tú y yo la jornada dentro del reino de Dios? La palabra que acabamos de leer ahí en 1 de Samuel, capítulo 16, nos dimos cuenta que David hacía dos cosas básicamente. Número uno, adoraba. David en el palacio del rey adoraba, pero también cumplía una obligación que era ser el escudero del rey. Y hoy solamente vamos a desarrollar una actividad que hacía David. Pero antes de entrar, quiero que veamos por qué fue llamado David y por qué desarrollaba la jornada de adorador dentro del palacio del rey. Y la Biblia nos lo explica ahí en el versículo 14. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. La Biblia aquí nos está dando un consejo, pon atención, de lo que no debemos de hacer. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer, pero también nos dice lo que no tenemos que hacer. Sin lugar a dudas, el rey Saúl había sido un rey que había sido ungido por Dios.
escogido por los hombres, pero sobre la vida de Saúl se había derramado la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 10. No lo busque, anótelo después que vea la grabación. Saúl había sido lleno del Espíritu Santo de Dios, tan así que hasta fue considerado profeta, porque lo encontraron junto con los profetas danzando y profetizando la palabra de Dios. David, a pesar de que había sido puesto por los hombres, Saúl, a pesar de que había sido puesto por los hombres, Dios tuvo una gracia especial sobre su vida y derramó el Espíritu Santo sobre él, de tal manera que él tenía la capacidad de escuchar a Dios. ¿Pero qué creen que hizo Saúl? Saúl se obstinó y Saúl afloró lo que él era. Yo sigo diciendo, para que quede claro lo que digo, que el hombre no cambia. El Espíritu Santo pone freno a tus acciones. Y lo que hizo el rey Saúl, cuando el Espíritu Santo le hablaba y le decía, dándole instrucciones de lo que tenía que hacer, Saúl simplemente le decía: ¿sabes qué? No necesito tu ayuda, Espíritu Santo. O sea, fueron tantas las veces que Saúl le dijo al Espíritu Santo: no quiero obedecerte ni quiero hacer tu voluntad. No quiero estar contigo, no quiero que me estorbes porque soy el rey tomando decisiones sobre mi vida. ¿Qué creen? Dios se lo concedió. Fueron tantas las veces que Saúl dijo no al Espíritu Santo que Dios le dijo: ok, no quieres al Espíritu Santo, entonces lo voy a desechar de tu vida. Y Saúl pensaba que si no tenía la voz del Espíritu Santo de Dios estorbándole para que Saúl pudiera hacer su voluntad, Saúl pensaba que él iba a vivir bien. Saúl pensaba que él iba a actuar de una manera sabia humanamente y que iba a ganar todo el reino. Lo que no sabía Saúl, lo que no sabía Saúl es que cuando el Espíritu de Dios se fue de su presencia, inmediatamente el espíritu malo tomó ventaja de esa situación. Y el costo por no querer escuchar la voz de Dios fue mucho mayor que lo que significaba el costo de Saúl para poder someterse a la voluntad de Dios. Y el espíritu se alejó de Saúl. Ahora te tengo una buena noticia para ti y para mí. El Espíritu Santo, dice la palabra, que ha llegado a nuestra vida para quedarse. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo hoy no va a hacer lo que hizo en la vida de Saúl por nuestra obstinación. El Espíritu Santo, hay una ley que el Señor Jesucristo instituyó y que dijo que seríamos llenos, saturados, y el Espíritu que vendría sobre nosotros nada ni nadie lo quitaría. Pero también existe una ley en el Nuevo Testamento y quiero que la vean. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quiere decir que si el Espíritu Santo ahí está en tu corazón, en tu vida, en tu persona, ahí donde estás, habita la presencia de Dios. Y la presencia de Dios de continuo, al igual que con el rey Saúl, te está diciendo: no hagas, abstente de caer en esta situación. Esa mujer que te está haciendo ojitos en el trabajo significa una relación ilícita. No lo hagas. A las mujeres, ese hombre que te está diciendo que eres muy hermosa y muy bella significa una relación ilícita. No le pongas atención. El Espíritu siempre está hablándonos, siempre nos está diciendo: ponte a trabajar. El Espíritu Santo nos está diciendo: no gastes más de lo que ganas. El Espíritu Santo te está diciendo: tienes que ir a los servicios de oración los martes y los viernes. El Espíritu Santo te está diciendo: ama a tu esposa. El Espíritu Santo te está diciendo: respeta a tu marido. El Espíritu Santo te dice: no exasperéis a tus hijos. El Espíritu Santo te está diciendo: guarda el testimonio de un hijo de Dios. El Espíritu Santo te está hablando, te está hablando, te está hablando. Y eso ocasionó que el rey Saúl dijera: ya no me estés molestando.
me fastidia oír tu voz. Dios le concedió que se fuera el espíritu de él. Cuando el espíritu se va de él, él dijo: soy libre para hacer lo que yo quiera. No se dio cuenta de que nosotros no somos libres. O estamos en el reino de Satanás, o estamos en el reino de su Hijo amado Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Fue mayor el costo para Saúl. Y mis amados, el Espíritu Santo no se va a ir de tu vida, pero cuando tú te obstinas en decirle no, 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 dice la palabra, lo contristas. Y contristar significa que Él no está actuando a favor de tu vida. Significa que Él solamente ya está como un observador en tu vida. Y cuando estás ahí en el bar tomando unas caguamas, ahí está el Espíritu Santo llorando por ti. Y cuando tú estás adulterando, ahí está el Espíritu Santo llorando por ti. Pero uno es feliz diciendo: ¿sabes qué? Ahora el Espíritu ya no me está estorbando para hacer lo que yo quiera hacer, pensando que somos libres. Pero no nos damos cuenta que de pronto el costo que significa obedecer a Dios es mínimo con el costo que viene y tenemos que pagar por nuestra desobediencia. Porque a la fecha no conozco ninguna persona que se haya alejado de Dios y esté bien. A la fecha no conozco ninguna persona que haya adulterado y esté bien. A la fecha no he conocido alguna persona que haya mal educado a sus hijos y esté bien. El costo es mayor. El costo viene a ser agresivo sobre nuestras vidas. Y muchos de nosotros, mis amados, muchos de nosotros, la situación que estamos atravesando hoy en día, ya sea en la economía, ya sea en lo familiar, ya sea en lo matrimonial, ya sea en lo espiritual, déjame decirte que se debe a nuestro error. No se debe a Dios. Porque quiero hablarte un poquito aquí acerca de algo que genera un malentendido. Volvamos a 1 de Samuel 16. La frase que dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muchas personas aquí no entienden y dicen: entonces Dios es el que castiga, entonces Dios es el que hace lo malo sobre nuestras vidas. Por eso es que hay muchos niños enfermos, por eso es que hay muchos niños muriéndose de hambre y etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que no. Dios nunca ha cambiado, desde el principio ha sido el mismo y lo seguirá siendo. En Él no hay mudanza ni variación de cambio en su persona, dice Santiago capítulo 1, 17. Lo que pasa aquí, mis amados, es que Dios en su bondad activamente nunca va a mandar una maldición sobre tu vida. Hoy no lo va a hacer. En el Antiguo Testamento era otra etapa. Hoy estamos viviendo la etapa de la gracia. Dios nunca lo va a hacer. Pero cuando tú estás buscando de Dios, tú estás bajo una cobertura especial de Dios. Y el Espíritu Santo te dice: mira, tienes que diezmar y ofrendar. Tú diezmas y ofrendas. La cobertura de Dios está sobre tus finanzas, sobre tu vida. El Espíritu Santo te dice: no debes de adulterar. Tú le obedeces, no adulteras, y tu matrimonio está cubierto con la unción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene y te dice: tienes que orar y buscar a Dios a través del ayuno. Entonces tú oras y ayunas y tu vida está protegida por la unción del Espíritu Santo de Dios. Alrededor de tu vida, dice la Escritura, que está el diablo como el león rugiente buscando devorarte. Tú resistes al Espíritu Santo, como lo hizo Saúl. Y de pronto le dices al Espíritu Santo: ¿sabes? Es más la atracción que estoy teniendo sobre la compañera de trabajo, el compañero de trabajo, que la obediencia a tu palabra. Es mayor la atracción de ganarme dinero fácil, ¿verdad? Vendiendo cosas que sé muy bien que no sirven, estafando a los demás, que obedeciendo la palabra, diciendo que debemos de ser honestos. Y el Espíritu Santo te empieza a decir: no lo hagas, no lo hagas. Y tú dices: sí lo hago. No lo hagas, si 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 lo hago. La protección del Espíritu Santo de Dios
ya no está sobre tu vida. Ahí está la unción del Espíritu, está la presencia del Espíritu. Pero lamentablemente dejaste abiertas las puertas para que la influencia demoníaca hiciera una obra en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas, sobre todas las áreas de tu vida. ¿Dios te la mandó? No. Dios quitó su cobertura y permitió que viniera esa situación sobre tu vida con el único motivo de que en tu vida hubiese arrepentimiento. Saúl, cuando viene la situación sobre la vida de Saúl, Saúl todavía no había pasado la línea del arrepentimiento. Saúl bien pudo haberse arrepentido y pudo haber dicho: ¿sabes qué? Perdóname, Señor, es más caro estar lejos de tu presencia que obedeciendo tu presencia. Lo pudo haber hecho, pero la Biblia da testimonio de Saúl, que era un hombre soberbio y que no era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces se equivocó David? Más de la que tú te has equivocado al día de hoy. ¿Cuántas veces se equivocó David? Dije Saúl, ¿verdad? ¿Cuántas veces se equivocó el rey David? Más de las que tú te has equivocado el día de hoy. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Que David se arrepentía y llegaba a la presencia de Dios humillado y decía: perdóname, papá, porque la regué. Y mis amados, esta situación que hizo que sobre la vida del rey Saúl generara un problema es muy similar a la situación en tu vida que está generando problemas. Y hoy es el día del arrepentimiento. Hoy podemos enderezar nuestros pasos, porque no estamos en un lugar para juzgar, Jorge. Estamos en un lugar de arrepentidos. Mi suegra me dice: ese lugar van puros arrepentidos. Tiene toda la razón del mundo. Aquí llegamos cada domingo los que estamos arrepentidos de las cosas malas que estamos haciendo, porque anhelamos que la cobertura de Dios esté presente sobre nuestras vidas. Entonces Dios no manda el mal, Dios lo permite. Es como cuando tú, mamá, estás con tu hijo agarrándolo de la mano y tu hijo terco a meterse al charco de lodo. Tú lo agarras de la mano y dices no, y el niño te abre dedo por dedo. ¿Saben de lo que le estoy hablando, mamás? Y tú dices: bueno, cáete al charco del lodo. ¿Y luego qué hace el niño? Viene llorando, todo raspado. ¿Qué hiciste con él? Quitaste tu cobertura, permitiste que pasara eso para que entendiera. Mis hijas me decían: ¿por qué me aprietas tanto? Y yo les decía: ¿por qué se jalan tanto? No te jales, no te aprieto. Eso es lo que pasa con Dios. El asunto aquí, mis amados, que está ese problema en la vida de Saúl. Saúl necesita una solución. ¿Qué voy a hacer? Así como tú que estás llegando ahorita. Necesito una solución en mi matrimonio. Necesito una solución con mis hijos, en mis finanzas. Dice la Escritura en el versículo 16 que un hombre planteó la solución. Diga pues, 1 Samuel 16:16, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno, y pon atención porque te voy a dar herramientas poderosas para que salgas de la situación que estás viviendo. Número 1, el arrepentimiento. Número 2, búsquenme pues ahora alguno, versículo 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Ahora, a mí se me venía el arpa, ¿verdad? De que una escalera grande y otra chiquita se necesita para llegar al cielo. No, el arpa es la cítara, es el instrumento que es antes de la guitarra, o sea, armonioso, bonito. Que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté, pon atención aquí, sobre ti el espíritu malo. Ya sabemos qué es el espíritu malo. El problema que te está quejando, la situación económica, la enfermedad, la falta de los hijos. Cuando venga el espíritu malo sobre ti, él toque con su mano y fíjate, dice, y tengas alivio. Lo que está diciendo este hombre es, ¿sabes qué?
necesitamos a alguien que a través de su adoración pueda hacer descender del cielo el amor, la paz y el poder sobrenatural de Dios para que actúe a tu favor. Y mis amados, ¿sabes que la música tiene un gran poder sobre los seres humanos? Dios la creó con ese poder. Tiene una influencia sobrenatural porque tiene contacto con nuestro hombre interior. De ahí podemos sacar una pregunta: ¿qué música estás escuchando? ¿Qué música sigues escuchando? Porque la música que escuchas dice mucho de ti. Hay poder sobrenatural atrás de la música. Y esta jornada de David en el palacio del rey, fíjate, consistía en que David debería de desarrollar lo que él era en sí, una actitud de adorador. Pero no una persona solamente que cantara, así como lo hacemos tú y yo. No una persona solamente que le gustara la música para Dios, así como tú y yo. Sino una persona que fuera capaz de hacer que Dios se moviera a favor de el que está adorando y las personas que están con él, trayendo su amor, su paz y el poder sobrenatural que solamente existe en Dios. Y mis amados, Dios en este reinado donde tú y yo estamos viviendo nos ha llamado, aparte de ser cuidadores de ovejas, que lo aprendimos la semana pasada, nos está llamando a que seamos adoradores. Pero no personas que cantemos, no personas que toquemos, sino personas que seamos capaces de que nuestra adoración haga descender la paz, el amor y el poder sobrenatural de Dios a favor de nuestra vida y de las personas que nos están rodeando. Hay personas que están viviendo con problemas fuertes en su misma persona, con sus vecinos, en la economía. Y lamentablemente estamos muy ensimismados. Les decía al principio, estamos pidiéndole al Señor por nuestra necesidad. Estamos pidiéndole al Señor, solamente satisface mi necesidad. Pero lo que hoy el Señor nos está llevando en este último avivamiento es que ocupémonos de lo suyo. Él se va a ocupar de lo nuestro. Que ya no es tiempo de llegar a orar pidiendo, sino que es tiempo de que descienda el poder de Dios de una manera sobrenatural, la paz de Dios de una forma sobrenatural, el amor de Dios de una manera sobrenatural, porque se lo pedimos. No me está entendiendo. No se lo pedimos. Sencillamente porque tú y yo somos esa clase de adoradores que el Señor está buscando el día de hoy. Amén. Ahora usted me va a decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar a ese grado de ser realmente un adorador en esta jornada que Dios me está pidiendo que viva en esta etapa del reino en donde estoy desarrollando? Dice aquí la escritura las características. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 18. Debe de ser una persona que sabe tocar. Ahora, mira a los que están a tu izquierda y a tu derecha y dile, ya me dejaron fuera de la jugada. Porque lo único que toco es la puerta y desafino. Lo bueno es que no tengo Alzheimer. ¿Quién? Mal chiste. Dice la escritura, tiene que ser un hombre que sabe tocar. Pero aquí la escritura no se está refiriendo a la característica exclusiva de que alguien tiene que tocar un instrumento para adorar a Dios. Más que decir sobre la acción de tocar, aquí está hablando de la característica de la actitud. De la actitud y la habilidad que debe de haber en la persona que es considerada un adorador. ¿Y cuál es la actitud? La actitud de David cuando estaba allá con las ovejas no era simplemente de que, ¿sabes qué? Voy a tocar.
voy a cantar. Voy a poner la grabadora o voy a poner mi USB. Voy a poner ayúdenme, estoy muy atrasado porque mi estéreo no. Alexa, reproduce. No voy a poner nada, no estoy con esa actitud, sino que David sabía que cada oportunidad que él tenía para adorar a Dios era una oportunidad única, exclusiva, y que él no podía demeritar su adoración en cualquier lugar y en cualquier situación que él se encontraba. Por eso él tenía una actitud de conocimiento. Por eso dice aquí, sabía. No se refiere solamente a tocar el instrumento. Sabía que cuando él iba a abrir sus labios para adorar a Dios, era la única oportunidad que él tendría en ese momento, quizás la última, para poder adorarle en toda la plenitud. Y mis amados, esta debe de ser nuestra actitud tocante a la adoración. Cuando tú y yo venimos a Casa Pajiel, no venimos con una actitud sencillamente de que voy a cantar porque me están guiando aquí adelante los que van a cantar. Mi actitud de adoración no simplemente es una actitud de que, ¿sabes qué? No tengo tiempo para hacer otra cosa, voy a poner música y a ver de qué manera me puedo relajar. Escúchame, tú y yo no debemos de ser virtuosos para tocar un instrumento para adorar al Señor, pero sí debemos de ser virtuosos en la habilidad de nuestro conocimiento cuando tú y yo decidimos adorar al Señor, porque sabemos qué es lo que estamos haciendo. El venir a este lugar, el venir aquí a Casa Pajiel, debería de ser el clímax de nuestra actitud de adoración, porque nuestra actitud de adoración no es a la ligera. Porque nuestra actitud de adoración sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sabemos que cada que adoramos a Dios, Dios va a descender trayendo paz, trayendo su amor y manifestando su poder de una forma sobrenatural. Por eso es que yo en toda la semana estoy preparándome. Estoy en mi trabajo, sí. Estoy en mi escuela, sí. Tengo mis problemas, sí, pero en cada momento yo estoy diciendo, Señor, anhelo ya estar en tu divina presencia, dedicándote solamente 2-3 horas solamente para estar adorándote, porque va a ser una oportunidad única en la cual yo voy a poder darte toda mi adoración. Esa es la actitud que estaban buscando estos hombres, porque hay un problema, hay que solucionar un problema. Y no necesitamos a alguien para solucionar el problema de hoy en día que menosprecie la actitud que se debe de tener en la adoración. Se necesitan personas que entiendan el peso que tiene delante de Dios un corazón que viene a buscar el nombre de Dios. Amén. Nuestra primera actitud es que sabemos lo que hacemos al adorar. No cantamos a la ligera. No le decimos a Dios a la ligera, te amo, como antes que andábamos en aquellos caminos, que estábamos ocupados en lo nuestro y a Dios lo dejábamos en último lugar. Eso no es tener el concepto de adoración como el que el salmista David tenía y estaban buscando los criados de Saúl. Pero hay otra cualidad ahí en el versículo 18, y dice la escritura que el hombre y la mujer que realmente son adoradores y van a vivir esta jornada de adoración deben de ser hombres y mujeres valientes, vigorosos y sobre todo hombres y mujeres de guerra. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué están escogiendo para Saúl a alguien que venga a cantar y tiene que ser vigoroso, tiene que ser valiente y tiene que ser hombre de guerra? Por el contexto, están buscando un adorador que venga a hacer una guerra espiritual. Se va a enfrentar a los mismos poderes del infierno. Y si no es un hombre vigoroso, valiente, y no es un hombre de guerra, escúchame, no va a poder enfrentarse a los espíritus demoníacos que han venido sobre Saúl, porque Saúl ha desechado la presencia de Dios. Y ahorita quedábamos en el acuerdo, mis amados,
que la mayoría de situaciones negativas que estás viviendo en tu vida no son espíritus, el espíritu de Dios, sino que son espíritus demoníacos que han abusado del descuido que has tenido en tu vida y han hecho un daño en tu vida. Y esta jornada que tú y yo debemos de desarrollar ahora dentro del reino de Dios es una jornada en donde deben de existir hombres vigorosos, valientes y de guerra. ¿Por qué? Porque en la adoración es un principio de guerra espiritual. Y entonces tú no puedes tomar la adoración a la ligera. Tú no puedes estar en tu casa, aquí en el templo, en esta jornada en donde el Señor nos está permitiendo vivir, sin entender el propósito y el poder que hay en la adoración. Por eso los criados decían, no puede ser cualquier hombre, tiene que ser uno vigoroso, tiene que ser un hombre de guerra. Y cuando tú vas a adorar, mi amado, tú tienes que ser un hombre y una mujer vigorosa, valiente y de guerra. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la adoración se mueve la paz, desciende el amor y desciende la manifestación sobrenatural, poderosa de Dios sobre tu vida y sobre las personas que están a tu alrededor. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 16. Aparta en tu Biblia tradicional, Primera de Samuel, no lo pierdas. Y vamos a Hechos capítulo 16, versos 23 al 26. Dice la escritura, la historia de Pablo y de Silas, que después de haberles azotado mucho, ellos están en un pueblo que se llama Filipos, y ellos están predicando el evangelio, y de pronto ellos hacen por medio del Espíritu Santo un milagro, y sucede que a ellos dos los encarcelan, los meten a una cárcel que tiene sótano o catacumba, no sé cómo llamarle, la parte más honda de la prisión. Y dice la escritura que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Ahora, mi amado hermano, déjame te pregunto algo y quiero que tú tengas una retrospectiva. ¿En dónde te han encarcelado? ¿Con qué prisión vienes hoy en día? ¿Cómo se llama tu cárcel? Tu cárcel. ¿Cómo se llama las cadenas que te están atorando? Enfermedad, soledad. Vuelvo a decir, te ves al espejo y tú mismo te caes gordo por todos los errores que has cometido. ¿Cómo se llama tu cárcel? ¿Cómo se llaman esas cadenas que te hacen clamar noche y día? Señor, libérame, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, soluciona mi problema matrimonial, mi esposo me abandonó, quiero que regrese. ¿Cómo se llama tu cárcel? El asunto es que a estos apóstoles los aseguraron y los metieron al calabozo de más dentro. Pero a medianoche, dice la escritura, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y la gente les escuchaba. Ahora, ¿por qué se necesitan hombres vigorosos, mujeres vigorosas, valientes y de guerra para poder levantar adoración al Señor? Porque no cualquier gente adora en las circunstancias en las que ustedes se encuentran. Ya no Pablo y Silas. Señor, es que estoy orando por mi casa y no me dan mi crédito y como de malas ya vendí la otra. Y así quiere el pastor que yo ofrende, porque la ofrenda es adoración. Y así quiere el pastor que yo me conecte a la oración. Ya ni wifi tengo en mi casa que me están rentando porque está bien fea. ¿Cómo quiere el Señor que yo adore al Señor si me acaban de correr del trabajo y ahora tengo un negocio que le estoy pidiendo al pastor que me dé buenos puntos ahí, ¿verdad? Para ver si puede inmiscuir a los demás que vayan a mi negocio y me está yendo no muy bien, que digamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para adorar? ¿Cómo me pide pastor que adore? Si mire la tranquiza que me puse con mi esposo el otro día, no estoy junto con él. Escúchame,
es tiempo de no estar ensimismados. Es tiempo de desarrollar la jornada de David de la adoración. Y te estoy hablando no de una adoración sencilla, es una adoración de hombres vigorosos, valientes, hombres de guerra, que no importando la circunstancia que están viviendo, son capaces de decirle: te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Con casa o sin casa, tú eres todo para mí. Con hijos o sin hijos, tú eres el todo para mí. Con esposo o sin esposo, tú eres el todo para mí. No tengo para comer, Señor. Ya querías que ayunara, papá. Tú eres el todo para mí. Amén. Se necesitan hombres y mujeres valientes de guerra. Es que mi hijo, mi papá, mi abuelo está internado por COVID y está a punto de morir. Tú eres el todo para mí. Ayer la pastora nos daba un testimonio y decía cómo quieren que adoren en este momento. Pero en ese momento se adora. Ahora, escúchame. Dice aquí la escritura, ¿verdad? Que ellos están en esa situación. Y dice, entonces, por favor, ahí en Hechos 16, 23 al 26. Dice, entonces. Ahora, esta palabra de entonces, el siguiente versículo, el 27. Antes. Entonces. Esta palabra de entonces, para nosotros no tiene ningún significado. Pero teológicamente, échate eso a la bolsa. Cada vez que la encuentres en la Biblia, tú vas a encontrar principios para aplicar. Entonces es una conjunción dentro de la Biblia que te va a dar el resultado de, te va a traer la consecuencia de. Entonces cada vez que encuentres esa palabrita, léele 2, 3 veces porque vas a encontrar principios bíblicos. Dice que está Pablo y Silas con el problema. Y entonces ellos comienzan a adorar a Dios. Y entonces, como resultado, sobreviene de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacuden. Y al instante se abren las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, tenemos que leer siempre de una manera con lupa la escritura. Ellos están adorando. Y dice la escritura que se vino un gran terremoto. ¿En dónde? Nosotros podemos sacar ahí implícitamente que el terremoto no vino sobre Filipos. El terremoto vino sobre la cárcel. Ahora, yo sé que hay muchos ateos aquí. Muchos de ustedes todavía no se convierten. Y están pensando, miren nada más qué coincidencia. Esas son de las coincidencias que vienen en la Biblia. Pero un terremoto solamente sobre un lugar y un terremoto que no tire ninguna piedra de la cárcel. Porque no dice la escritura que la cárcel se haya deshecho y eso trajo libertad a los presos. No, dice la escritura que vino un terremoto y que ese terremoto solamente ocasionó que se cimbraran los cimientos de la cárcel, no que se cayera la cárcel. Y sucedió que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiere decir que un hombre vigoroso, valiente y de guerra adoró al Señor y adoró de tal manera que descendió la paz, el amor y el poder sobrenatural de Dios, de tal manera que satisfizo la necesidad del adorador y de las personas que estaban a su alrededor. Se enfrentó directamente sobre el reino de las tinieblas a través de la adoración. Y mis amados, tú y yo debemos de desarrollar esa actitud en esta jornada que el Señor nos está poniendo. Tenemos que abrir las puertas a través de la adoración, las puertas de la cárcel, de tu prisión. Se tienen que romper las cadenas que te tienen atados, pero tu oración no debe de ser: papá, libérame de estas cadenas.
Ya eso quedó atrás. Eso es prepandemia. Estamos en otro mover, estamos en otro fluir del Espíritu Santo, en donde tú y yo ya no pensamos nada más por nosotros mismos, sino que ahora nos toca complacer a Dios. En esta jornada de reino ya no piensas en ti, sino que ahora solamente piensas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente adoras sabiendo lo que haces y teniendo la convicción de que soy un hombre de guerra, soy una mujer de guerra. Amén. Tu adoración es una guerra espiritual. Entonces, sabemos adorar y tenemos una actitud de guerra en nuestra adoración. Así es lo que tienes que hacer diariamente. Pero hay otra cualidad, 1 Samuel 16:18. Prudente en sus palabras. ¿Por qué buscarían a un hombre prudente en palabras para estar en el reino? Porque cuando David llega al reino, David va a ver muchas cosas que no están bien en el reino. Y si no es un adorador prudente en palabras, ¿qué crees que va a hacer David? David va a decir: no está bien esto, no está bien aquello. ¿Por qué este soldado trae la espada de este lado y por qué no se la pone de este lado? ¿Por qué Saúl no hace esto para gobernar en el reino y por qué mejor no decide hacer aquello otro? O sea, David iba a ver cosas dentro del reino que no están bien. Y David tiene que ser un adorador prudente en sus palabras. Quiere decir que tú y yo, ahora que estamos dentro del reino de Dios, y este es el reino de Dios, voltea a ver a las que están a la izquierda, a la derecha, atrás de ti, y ¿sabes qué onda? Dile: ya se fueron. No, todavía no es el rapto, aquí estamos todavía los santos y elegidos. Todas estas personas pertenecemos al reino de Dios. Todos son preciosos, pero todos somos imperfectos. ¿Sí? Nos enojamos, una que otra vez todavía chismeamos, cometemos errores. Y el verdadero adorador es una persona que sabe callar y sabe muy bien que no se trata de agradarse a sí mismo, sino que sabe que todo lo que se está haciendo dentro del reino es para la gloria de Dios. Ay, pastor, ¿para qué regresamos al Menro? Tan a gusto que estábamos allá en Pajiel, juntitos, calientitos, calientitos. Nomás a gastar dinero, pastor. ¿Sabes por qué David era prudente en sus palabras? Porque desarrollaba la jornada del adorador. Adorar te ubica. Ahí te va otra vez. Adorar te ubica. Una persona que no adora es una persona que no está ubicada en su posición. No sabe quién es y no sabe quién es el rey. Porque cuando tú adoras, automáticamente estás bajándole las rayitas que tengas que bajarle a tu personalidad y estás reconociendo que tú no eres nadie, no eres nada dentro del reino, que solamente has sido llamado para adorar. Pero aquella persona que no adora es una persona que todavía su orgullo está por encima, que todavía su personalidad está por encima y dice: aquí dentro del reino no se trata del rey, porque ni el rey sabe hacer las cosas. Aquí dentro del reino se trata de mi vida. Y entonces no me gusta que pongan los instrumentos con mucho volumen. No me gusta traer cubreboca al santuario. No me gusta que aplaudan. No me gusta que el pastor predique. Y no me gusta aquello. Y escúchame, el que adora se ha ubicado en que las cosas dentro del reino no se tratan sobre uno, se tratan sobre el rey. Amén. Y todo lo que hacemos solamente es para Dios. Ahora sí, hay muchos errores dentro del palacio del rey, pero David cayó y Dios obró su justicia en su tiempo y en su momento. ¿Ves errores? ¿Ves fallas? Y Dios
en su momento dará su recompensa a cada quien. Otra característica, 1 de Samuel 16, 18. Ya vimos que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Aquí no tengo que hablarles mucho, yo sé que ustedes son hermosos, son adoradores hermosos. No, ¿sabes cuál es la adoración hermosa? La única adoración que es hermosa es aquella que se hace a través de Cristo Jesús. Tú y yo no podemos tener entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre, si no es por medio de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, por medio de Jesucristo, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre Celestial. Es decir, cualquiera puede adorar, pero su adoración, la adoración de cualquiera, no llega al Padre Celestial. El Padre requiere adoración hermosa, y la adoración hermosa es cuando tú vienes aquí a este lugar, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu lugar íntimo y tú reconoces que eres pecador y reconoces que Cristo Jesús vino hace 2000 años a morir en la cruz del Calvario para quitar el pecado que imposibilita que te puedas acercar delante de la presencia de Dios. Y entonces cuando tú vienes a la presencia del Padre y te pones la vestidura de Cristo y te pones el sacrificio de Cristo que te cubra, entonces tú empiezas a decirle a Dios: Dios, yo te amo. Dios, tú eres lo más valioso para mí. Dios, mi vida solamente tiene significado si tú estás conmigo. Entonces escúchame, Dios no te ve a ti. ¿Sabes a quién ve Dios? Dios ve a Jesús, que trae tu vida y que te está presentando ante la presencia de Dios. Entonces aquí David no nos dice la escritura cómo es que tenía estas características, por qué es que las pudo desarrollar, pero indudablemente las desarrolló porque él tenía tiempo de pasar tiempo con Dios. Pero ¿quién lo invitó? ¿Quién lo orilló a pasar tiempo con Dios? La Biblia no nos dice nada sobre su padre. La Biblia nos dice nada más sobre su mamá, que su mamá de David le puso temor en su corazón por Dios y lo enseñó a amar a Dios Todopoderoso. Ahora, a David lo vinculó su mamá a conocer al Padre Celestial. ¿Quién te está vinculando a ti a que conozcas a Dios? ¿Quién te está llevando a la presencia de Dios? Quiero decirte que hoy puede iniciar tu camino en donde tú puedes conocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y Él te puede hoy abrir las puertas para que tu adoración sea hermosa. Y entonces cuando tu adoración es de conocimiento, cuando tu adoración es de guerra espiritual, cuando tu adoración es con palabras prudentes, y cuando tu adoración es hermosa, escúchame, desciende la paz, desciende el amor y el poder sobrenatural de Dios. Porque la última característica que vemos en este versículo 16, 18 de 1 de Samuel es que porque David sabía adorar, David adoraba con valentía haciendo una guerra espiritual. David era prudente en sus palabras y David había aceptado la presencia de Dios en su corazón. ¿Qué dice la escritura como última característica? Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. En la primera jornada aprendimos que David cuidaba y Dios lo ungió. Dios derramó su espíritu sobre su vida. En la segunda jornada aprendimos que David no fue ensimismado, no pensó en él mismo, sino que él dio adoración. Y el resultado de su adoración es que Dios estuvo con él. Y cada que él adoraba, el espíritu malo se iba de la presencia de Saúl. Mi amado hermano, tú y yo debemos de salir de este lugar siendo adoradores.
Porque cuando tú y yo adoremos al Padre Celestial, dice la Escritura, Juan 4:23, en espíritu y en verdad, entonces la presencia moradora de Dios se manifestará a través de su amor, de su paz y haciendo cosas sobrenaturales a favor del que adora y de los que están alrededor de quien está adorando. Y en esta última jornada no se trata de pensar en nosotros. Se trata de darle a Dios lo que le corresponde a Dios y dejar que Dios se encargue de lo que Él se quiera encargar en nuestra vida. Así que ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y no puede haber nada sin práctica. La semana pasada te dejé. Tienes que hablarle a alguien de la iglesia, tienes que ministrarle palabra, tienes que orar por él porque tienes que obedecer la voluntad del Padre. Pero hoy vamos a adorar al Señor. Hoy lo vamos a adorar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y hoy vamos a hacer, escúchame, una adoración con sabiduría. Hoy vamos a hacer una adoración, escúchame, que descienda el poder sobrenatural de Dios sobre tu problema y sobre tu necesidad. Vamos a ver la gloria de Dios y vamos a escuchar testimonios que Dios se ha movido de una forma especial en tu situación y en tu problema. Porque vas a hacer descender la gloria de Dios en tu adoración. Hoy vas a desarrollar un corazón de adorador prudente en palabras, en donde no vamos a criticar, simplemente vamos a adorar. Simplemente vamos a adorar. Y hoy vamos a decirle: Señor, esta adoración es hermosa porque la hacemos en el nombre de Jesús. Y creo firmemente que la gloria de Dios se va a mover en tu corazón. Ahora, si entendiste algo, cierra tus ojos y empieza a adorarle. Si entendiste algo, cierra tus ojos y comienza a adorarle. Y comienza a adorarle.